Yo estoy hoy muy gozoso de estar en este lugar. Amén. En primer lugar, quiero decir públicamente en esta iglesia y recordar a algunos hermanos, nuestro hermano Saturnino, que me ha dado mucha alegría verle. Hemos estado en su casa un ratico, me ha dado mucha alegría. También nuestro hermano Vicente, que son los ancianos de esta iglesia, y también nuestro hermano Jano. Que tenemos que dar gracias al Señor porque ellos nos conserva Dios todavía ahí. Que muchas veces tenemos las cosas y no las apreciamos. Pero qué bueno es reconocer a la gente que ha estado ahí todavía. Amén. Y que nos bendicen con su presencia. Y que nos bendicen de vez en cuando con sus consejos. Y que están ahí. Es un testimonio firme de la existencia del Evangelio en medio de nosotros. Amén. Eso es para reconocerlo y tenerlo muy presente. Amén. Qué bueno, hermanos. Yo yo simplemente quería recordar algunas cosas de nuestro principio, ateniéndonos un poco a lo que dice la palabra. No es con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién podía detener a nuestro pueblo? Era imposible. Yo había hecho una situación para vernos que hay fuerzas. Déjate, pena, por favor, no toques. Gracias. Yo había hecho que hay fuerzas aquí en el mundo, como el FBI, ¿verdad? Y otras fuerzas públicas que aguantan, pero los gitanos no podíamos con nadie. Los gitanos éramos imparables, no había quien pudiera con nosotros. Ni la Guardia Civil ni el FBI, absolutamente nadie. Solo ha sido alguien. ¿Saben quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Predicando ¿quién? Con sabios. Es que el Señor ha escogido a los sabios y entendidos de este siglo para enseñar a este pueblo, no a los ignorantes. A los que no tienen conocimiento escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esta obra que hoy vemos, 50 años, es la obra de Dios. Es la obra maravillosa de Dios. Que todavía no solamente se acaba aquí, sino que continúa. Amén. Tenemos un futuro maravilloso. Yo explicaba el otro día diciendo por qué. Porque hay aproximadamente no sé cuántos cientos de millones de miles en el mundo. Y hacía un balance respecto a nosotros los gitanicos, ¿verdad? Aproximadamente que tenemos un gran reto. Y el reto significa, hermanos, que aproximadamente estamos en España casi 1 millón de personas. Según las estadísticas, aproximadamente 1 millón de personas. ¿Cuántos tenemos en nuestras iglesias? Según mi encuesta hecha recientemente, aproximadamente 250.000 gitanicos convertidos al Señor. Tenemos un reto por delante de alcanzar el resto de gitanicos. Amén. Amén. ¿Para quién? Para el Evangelio. Amén. Muchas veces le pensamos a Europa, misioneros para acá, misioneros para allá. Miren, aquí en España, en tu barrio, tienes gente que todavía no conocen a Cristo. Claro. El ministerio no se basa en un púlpito. Nuestro auditorio es en la calle. Hay que llevar el Evangelio a la gente que lo necesita. Pero ¿quién lo necesita adentro? Yo digo que Dios nos ha llamado a nosotros, los gitanos, con un llamamiento especial para nuestro pueblo. Somos llamados, llamados por Dios para predicar y salvar a nuestro pueblo. Y tenemos que tener visión ahí de 700.000 gitanos que estamos. Que todavía no hemos alcanzado con el Evangelio. Pero hablando de esto, quisiera recordaros algunas cosas históricas que me parecía importante antes de dejar al hermano Paco con la palabra. Esta obra es obra de Dios. Amén. Del Espíritu Santo. Miren, aproximadamente en el 1950,
Nos remontamos a 1950. 1950, hermanos queridos, en Francia, allá en Francia, una familia, gitanicos que andaban con sus carros y sus sitios, de un sitio para otro, y llegan a un pueblo, una familia compuesta por 5 o 6 personas, y allí estas personas, un chico joven cae muy enfermo, le llevan corriendo al hospital y como cosas de la vida inesperadas que aparecen, ¿verdad? El chico le diagnostican una enfermedad incurable, solamente unos meses de vida. Qué terrible, joven, a lo mejor tendría 18, 19 años, solamente unos meses de vida. Pero estas son cosas de la vida, hermanos. La familia ha perdido ya el tono de la vida, ya no les importa nada, han caído en la más tristeza, y con este gran problema, la gitana va a comprar un poco de comida a una tienda. Ellos no saben leer, pero allí la mano de Dios se mueve de una forma prodigiosa. Allí hay un chico que está ofreciendo panfletos y se le da uno a la gitana, pero no sabe leer. Le dice a la gitana, al Señor, ¿puede usted decirme qué dice este papel? Dice, sí. Aquí dice que el gran evangelista mundial vendrá a esta localidad a predicar la palabra de Dios. Y esta persona, ¿verdad? Sí, y dice el panfleto que si tienes enfermedades, dolencias, que vengas hoy a escuchar el Evangelio. Para ellos se ha abierto una esperanza frente a esa situación. Se ha abierto ya una vía de solución para ellos. Y esa familia humilde, sencilla, desesperados, hundidos, apacados, están en los primeros asientos de esa convención. Y ese gran hombre predica la conquista de Cristo sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando oyen esto, ese joven se pone en pie para que ore por él. Y cuando le ponen las manos el evangelista, hermanos queridos, el poder de Dios ha descendido sobre él como un rayo. Amén, amén. El cáncer ha desaparecido de su enfermedad, de su cuerpo. Algo tremendo y maravilloso, hermanos. Los médicos ya lo miran de nuevo y la enfermedad está eliminada, no hay enfermedad. Señor, prometemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí está la familia por los sitios, por los lugares, anunciando lo que Dios ha hecho para ellos. Qué maravilla, hermanos. Qué bien. Pero no estaban solos hablando. Se convertían cientos de personas. Dejaban el catolicismo para meterse en la iglesia evangélica. Pero ya no iban a las iglesias católicas, iban a las iglesias de la iglesia, donde iban a la iglesia del hermano Lecosé, que era pastor de las asambleas de Dios de Francia. Los gitanos invadieron el lugar y decían los señores, oiga, no puede ser, nos invaden los gitanos. El pastor dice, el Lecosé dice, no se preocupen, yo me voy con los gitanos si ustedes busquen un pastor. Y el Lecosé sale a predicar al evangelio con los gitanicos. Se ha comprado una bicicleta, hermanos. Él tenía su gran paga, su gran coche, su gran casa, lo bajó todo. Y se ha ido a predicar el evangelio a los gitanicos. ¿Saben ustedes, hermanos? Ha hecho lo que nadie jamás ha hecho. Con el Ministerio de Educación ha hecho un convenio para hacer escuelas rotantes, para que los gitanos leyeran la palabra de Dios. Y eran escuelas que iban de sitio en sitio, donde iban los gitanos porque eran itinerantes, y allí iban y les enseñaban la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Es el principio de nuestra obra. Pero hermanos, no se acaba ahí.
Era tremendo, porque eso pasó en España. Ellos hicieron el Gran Chateau. Chateau era un centro para enseñar a los predicadores, para que fueran predicando más allá. Y como resultado de esos ministerios, algunos gitanicos de España fueron a la vendimia a Francia y escucharon el Evangelio y se convirtieron a Dios. Amén. Amén. Entre ellos nuestro hermano Emiliano. Amén. Y nuestro hermano Manolo. Amén. Entre ellos nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Marido, nuestro hermano Josalito, nuestro hermano Lari y tantos otros que dijeron: bueno, señores, hemos conocido al Señor. ¿Qué vamos a hacer con los gitanos de España? Tenemos que ir a salvarlos. Claro. Y se expandieron por toda España. El Emiliano se vino para acá, para el norte, y empezó a predicar en Santander, empezó a predicar también en Bilbao. Era una cosa extraordinaria, hermanos. Y miren, en el primer culto que llegamos, yo tenía un 600, y yo escuché el primer culto con el hermano Emiliano, y vinimos a Santoña a predicar la palabra. De esto estamos hablando hace 50 años. El hermano Saturnino vivía allá arriba en el Dueso. Se llama así, ¿no, hermanos? Sí. Arriba. Tenía su furgonetica, se dedicaba a buscar chatarra. Y nos invitó a mí, al Emiliano, allí a comer con él. No conocía al Señor. Pero cuando llegó el Emiliano y le predicó la palabra, recibió al Señor en su corazón. Amén. Amén. Fue algo maravilloso, hermanos. Qué bien. Algo maravilloso. Que deciros que prácticamente la obra de Dios es tremenda y maravillosa. Amén. No sé, yo creo que, no sé si tengo tiempo porque va a predicar el hermano, pero es algo digno de mencionar. Miren, Claro que hermanos, sí. yo en el año aproximadamente, ya me convertí yo en el año 67, 66, aproximadamente 67, o casi 68, ya me convertimos, y a mí me asignaron a Asturias. Recordar que en aquel tiempo era el tiempo del franquismo. No se podía predicar el Evangelio de ninguna manera, éramos perseguidos. Yo, un grupito, se convirtieron en Asturias conmigo porque tengo otra familia y se convirtieron allí. Y tenía un grupito allí predicando yo, un grupo grande, 20 personas, en aquel tiempo era un grupo importante, y una denuncia y me llevan a la Guardia Civil. Y me dicen: ¿qué hace usted? ¿Sabe usted que está prohibido predicar? Digo: miren, yo voy a seguir predicando aunque esté prohibido. Claro. Porque Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Amén. Bueno, me llevaron dentro y la verdad que recibí bastantes palos por predicar el Evangelio. Pero yo dije: yo no voy a dejar de predicar. Ustedes pueden matarme, pero yo no voy a dejar de predicar. Hermanos, y seguimos predicando el Evangelio a pesar de todo. Amén. Pero la mano de Dios estaba con nosotros siempre. Siempre. Por eso digo, hermanos, que tenemos un gran reto. El reto es predicar a la gente y pagar el precio. Un precio no de un púlpito, un mensaje del púlpito, sino enfrentarnos al reto de saber que Dios nos ha dado un ministerio y que tenemos que salvar almas en el nombre del Señor. Amén. Tuvimos suerte, hermanos, después de esto, hermanos, apareció la ley orgánica. La ley orgánica el 5 de julio del 88, de 1980, donde decía: ya tenemos la democracia. Y entonces dice que el Estado reconoce la libertad religiosa y por tanto permite, garantiza a las personas de otras confesiones que ya se establezcan. Porque no había cultos, no había reuniones. Claro. E incluso los cementerios eran prohibidos porque eran católicos y otra persona que confesara otra fe no podía enterrarse. Fue terrible esa situación. Pero sin embargo el Señor ya empezó a abrir camino. Amén. Y empezó a trazar camino. Es una cosa, empezaron el camino de una forma maravillosa, ¿verdad? Hemos visto prodigios y milagros de parte del Señor. Y tenemos que encontrar el Evangelio en esta manera que estamos hablando. Pero bueno, para terminar, hay mucho más cosas que quería anunciaros y hablaros, pero vamos a dejar la palabra.
Miren, hermanos, hoy tenemos un gran reto. Gitanos, en España hay casi 1 millón que no están salvos. Tenemos, hermanos, una Europa casi de 12 millones de gitanos que están esperando de que le llevemos la palabra de Dios. Sí, Señor. Dios nos ha dado un ministerio para estar en nuestra iglesia y de vez en cuando predicar un mensaje. Es algo más. Hermanos, compañeros, consiervos, jóvenes, Dios nos ha llamado para algo más. Sí, Señor. Que el pastor o que el responsable nos llena de música, bueno, está bien. Que de vez en cuando el pastor nos permita predicar un mensaje, está bien. Pero resumes tu ministerio a eso. Dios te ayude a entender que ahí tienes una gran responsabilidad. Claro. De llevar el Evangelio a esas almas que están perdidas. Amén. Y que son nuestro pueblo, que tenemos que salvarnos en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.